¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Es un gusto, es un privilegio el poder compartir una vez más un pequeño estudio con usted a través de este video, esperando que sea de bendición para su vida. Mis hermanos, en la semana he estado pensando acerca de la cantidad de cristianos que alguna vez hemos caído en un agujero, en un ¿cómo podríamos decir? En un bache espiritual, hermanos, de que todos los días hay más cristianos que caen en un desánimo, en un desaliento, que ya no tienen ganas de seguir adelante, piensan que el venir a la iglesia no causa nada, o que leer la palabra de Dios no está cambiando vidas, que no hay que seguir adelante. Yo creo que alguna vez ha pasado por eso, y si no, alguna vez va a pasar, o conoce a alguien que está pasando por eso. Yo alguna vez estuve ahí, hermanos, en este bache espiritual. Pero hermano, cuando esto pasa, el cristiano, por lo general, en lugar de acercarse más a Dios, se aleja, pensando que así va a traer solución a su problema. Pero hermano, esto lo único que pasa es que trae más problemas a nuestra vida. Por eso esta tarde quisiera mostrarles 5 cositas que pasan cuando habitamos al abrigo del Altísimo. Cuando habitas al abrigo del Altísimo. Es el título del mensaje de esta tarde, cuando habito al abrigo del Altísimo. Vamos a ver ahí el Salmo 91, un texto muy conocido, yo creo por la gran mayoría, hermanos. Salmo 91:1, dice así la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una vez más, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, yo creo que la gran mayoría de nosotros alguna vez por lo menos hemos leído o escuchado el Salmo 91. Sabemos que es un salmo de protección, un salmo que da aliento, hermano, porque nos habla de todas las bondades que Dios tiene para con nosotros. Esta tarde, hermano, si has pasado por un bache espiritual o estás pasando por un bache espiritual, déjame decirte 5 cositas que pasan cuando estás al abrigo del Altísimo. Primera cosita, hermano, muy importante. Primera cosa, cuando habito al abrigo del Altísimo, Dios da crecimiento. Dios nos da crecimiento, hermano. Hay muchos libros que hablan de cómo crecer espiritualmente, pero la palabra de Dios enseña que el que da el crecimiento es el Dios Todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, es el que da el crecimiento. Nosotros podemos hacer 1,000 cosas, pero el crecimiento viene de Dios. Claro, tienes que leer, tienes que hacer oración, tienes que todo, hermano, para que tengas crecimiento, pero el crecimiento viene dado por Dios. Mire, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses 3. Mira lo que dice el versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar de amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y Padre nuestro, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí nos dice que teniendo crecimiento vamos a buscar más santidad, estar irreprensibles delante de Dios. Hermano, cuando habitamos al abrigo del Altísimo vamos a tener crecimiento espiritual. Hermano, no te alejes. Si estás en el bache, no te apartes. Necesitas acercarte más a Dios, habitar al abrigo del Altísimo. No salgas de la protección de sus alas, hermano. Primera cosita, cuando habito al abrigo del Altísimo, Dios da crecimiento. Segunda cosita, hermano, muy importante, cuando habito al abrigo del Altísimo, el Señor da protección. Cuando habitamos al abrigo del Altísimo, Él nos da protección, hermano. Él nos protege, nos guarda. Porque si salimos de ahí, hermano, le damos una chance al diablo de que pueda atacarnos. Lo podemos ver ahí con Pedro, que dijo: Pedro, cuídate, porque el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y Pedro, en vez de decirle: sí, Señor, ayúdame, ay, no, yo puedo. Y a veces así somos nosotros, que pensamos que podemos y nos salimos del abrigo de Dios. Hermano, no salgas del abrigo del Altísimo, porque cuando estás ahí, Él te va a dar crecimiento. Cuando estás ahí, Él te va a dar protección. Mire, el Salmo 91, hermano, versículo 3 y 4, dice así la palabra de Dios: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hermano, dice la palabra de Dios que si estamos al abrigo del Altísimo, Él nos va a cubrir con sus alas, Él nos va a proteger. Dice escudo y adarga es su verdad. Un escudo, hermanos, todos lo conocemos. Una adarga, hermano, era un escudo más grande que por lo general cubría desde el pecho hasta los tobillos. Si alguna vez ha visto películas cuando se van ahí a la guerra, se ven unos que van con un escudo más grande, que eran los que se hincaban, ponían el escudo y luego otros ponían otro sobre para que cuando lanzaran las flechas no les pudieran caer sobre la cabeza, sino que pegaran ahí. Era una formación de guerra. Esto es una adarga, hermano, y dice la palabra de Dios que escudo y adarga es su verdad para guardarnos. Hermano, cuando habito al abrigo del Altísimo, me da el Señor protección. Mire, Salmo 61:4, hermanos, Salmo 61:4, dice así la palabra de Dios: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo tus alas, Selah. Hermano, dice la palabra de Dios que estaremos seguros bajo las alas del Señor, porque a veces nos sentimos solos, porque a veces nos sentimos desvalidos, porque a veces sentimos que aunque haga cosas estoy solo, es porque simple y sencillamente me he salido del abrigo del Altísimo y ni cuenta me di, así como Saúl, hermano, ni se dio cuenta que el Señor se apartó de él. Muchas veces así andamos los cristianos, hermano, nos salimos del abrigo del Altísimo y no nos hemos dado cuenta. Tenga cuidado, hermano. Dos cositas hemos visto, hermano. Cuando habitamos al abrigo del Altísimo nos da crecimiento. Cuando habitamos al abrigo del Altísimo nos va a dar protección. Pero mire algo muy importante: si usted habita al abrigo del Altísimo, el Señor le va a dar provisión. Le va a dar provisión, hermano. El Señor provee. El Señor provee. Salmo 23:1, hermano. Yo creo que la gran mayoría lo conoce. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hermano, el Señor no falla sus promesas y Él nos provee. Pero, hermano, a veces batallamos porque nos salimos de la protección. Nos salimos del abrigo de sus alas. Hermano, cuando habito al abrigo del Altísimo, el Señor provee, el Señor da provisión, hermano. Hay textos que yo sé que de sobra usted ha escuchado o ha conocido, hermano. Mateo 6:33 dice así la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, cuando habitas al abrigo del Altísimo, el Señor va a proveer. El Señor provee, hermano. Yo sé que muchas veces el diablo ruge fuerte para espantarnos y que volvamos atrás. Y más cuando estamos en esos baches espirituales de los que le he dicho que alguna vez hemos caído o va a caer. Hermano, habite al abrigo del Altísimo, porque Él le va a dar crecimiento, Él le va a dar protección, Él le va a dar provisión. Hermano, Lucas 6:38, yo sé que también lo conoce, hermano. Dice así la santa palabra de Dios: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midieres, os volverán a medir. Hermano, cuando habitamos al abrigo del Altísimo, el Señor da provisión. Y no conforme con solo, ay, nomás para que no digas, no, dice que nos da una medida buena, remecida, rebosando. Hermano, nuestro Dios no falla. Cuando habita al abrigo del Altísimo, va a tener crecimiento, va a tener la protección de Dios, va a tener la provisión de Dios. Hermano, unos dicen, ay, es que a mí Dios no me provee porque no tengo una telesota de 50 pulgadas. Hermano, el Señor promete que te va a dar lo necesario. Una televisión no es necesaria. Yo no he conocido a nadie que se muera por no tener una televisión, pero sí he conocido a personas que se mueren. Bueno, no he conocido, mejor dicho, pero he escuchado, he visto historias de personas que han muerto de hambre, hermano. Eso sí, hermano, Dios cumple su promesa y Él provee. Cuando habito al abrigo del Altísimo, hermano, cuarta cosita, Dios escucha mi oración. Cuando habito al abrigo del Altísimo, Dios escucha la oración, hermano. ¿Por qué? Porque estamos ahí, dice que atento está su oído para escuchar el clamor de los que le temen. Hermano, hermana, Dios escucha la oración. Mire, vamos allá a Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, 33, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia de sus padres. Versículo 13. Y habiendo orado a él, fue atendido
de él, pues oyó su oración y volvió a Jerusalén, a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Aquí nos cuenta esta historia, hermanos, del Manasés, hermano, que fue sitiado por los asirios, me parece, hermano, y él estaba desesperado, no sabía qué hacer, estaba encadenado, clamó a Dios y dice que ahí Dios le respondió. Hermano, cuando habitas al abrigo del Altísimo, Dios escucha la oración. Aquí podemos ver un hombre que no confiaba en Dios, pero de ahí conoció, dice al final, entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Cuando conoció, cuando se metió debajo del abrigo del Altísimo, que digo, Señor, yo no puedo más, yo no tengo la habilidad, yo no tengo los recursos, Señor, ayúdame. Lo dijo con otras palabras, pero fue lo que hizo, hermano, reconoció que Jehová era Dios. Hermano, cuando habitas al abrigo del Altísimo, hermano, Dios va a escuchar la oración. Dios la puede escuchar en todo momento porque Él está en todo lugar, hermano, pero a veces nos hemos ensuciado tanto en el pecado que tenemos un Dios santo, 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 que no tolera el pecado y no puede mirarnos con pecado. Lo único que escucha Dios de un pecador es la oración de arrepentimiento. Por eso necesitamos primero pedir perdón por nuestros pecados. Pero hermano, hermana, si habitamos al abrigo del Altísimo, vamos a tener respuesta a las oraciones, porque Dios escucha la oración. Tenemos un Dios vivo y poderoso. Amén. Dios escucha la oración, hermano. Así que mi hermano, mi hermana, cuando uno cae en este bache espiritual, de las primeras cosas que el diablo nos quita es el gozo por orar. No queremos orar, hermano, porque nos sentimos sucios, nos sentimos mal, pensamos que Dios no va a escucharnos. Hermano, si habitas al abrigo del Altísimo, Dios escucha tu oración. Por eso es que el diablo constantemente va a tratar de derribarte, de hacerte caer en ese bache espiritual para que tú no ores, para que te alejes. Y aún, hermano, en el reino animal se nos enseña que cuando los leones cazan, atacan a los que están más débiles de una manada, a los que se han apartado, se han rezagado, se han quedado atrás o que están enfermos. Cuando uno cae en un bache espiritual es lo que pasa, hermano, se rezaga, se enferma espiritualmente, se debilita espiritualmente. Es por eso que es más fácil ser una presa de ese león rugiente del que nos advierte Pedro, hermanos, primera de Pedro. Así que mi hermano, cuando uno habita al abrigo del Altísimo, Dios da el crecimiento, Dios da protección, Dios da provisión, Dios escucha la oración. Mira, hermano, Salmo 55, versículo 1, dice así la palabra de Dios: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y levanto mi grito. Aquí podemos ver al salmista que está clamando a Dios diciendo: escucha mi oración, Señor. Escucha mi oración. Perdón, es Salmo 55, creo que dije 51. No, Salmo 55, 1, hermanos, perdón. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y levanto mi grito. Hermano, el salmista sabía que no había cosa más deliciosa que clamar a Dios. Y aún con esto a veces cayó en baches espirituales también. Se ensució de pecado y por eso tenía que estar clamando constantemente a Dios, hermano. Hermano, hermana, muy importante, hermano, cuando habitas al abrigo del Altísimo. Cuando habitas al abrigo del Altísimo, dice aquí, Dios escucha la oración, hermano. Última cosita, hermano, muy importante, porque yo sé que cuando uno cae en ese bache espiritual, hermano, uno no quiere o no se siente digno de volver a la casa de Dios, no se siente digno de clamar a Dios, no se siente digno de pedir ayuda de Dios. Pero, hermano, esas son trampas del diablo. Dios está esperando con un Padre amoroso para que volvamos a sus caminos. Déjame decirte la última cosita: cuando habitas al abrigo del Altísimo, Dios da restauración. Dios va a restaurar tu vida, hermano. Dios va a restaurarte. ¿Por qué? Porque lo que haces perdona el pecado. ¿Qué Dios como tú que perdonas el pecado y te olvidas de la maldad? Hermano, es lo que dice la palabra de Dios. Nuestro Dios perdona. Hermano, ¿cuántos de nosotros lo que más necesitamos en este momento es que Dios nos restaure? Muchos de nosotros teníamos el gozo, la alegría de asistir a la casa de Dios, pero en un momento, por alguna mala decisión que tomamos, o porque nos alejamos o nos sentimos sucios,
sucios, no nos sentimos dignos de volver a la casa de Dios. Decimos, ay, ¿qué van a decir los hermanos? Que yo nomás me estoy burlando de Dios, que esto y lo otro. Hermano, Dios trae restauración a la vida. Y si pudo restaurarme a mí, puede restaurarte a ti, hermano. Si pudo con este sucio pecador, podrá contigo. En una ocasión escuché predicar a un gran varón de Dios, hermano, llamado Guillermo Gual. Y él, hermano, de mis predicadores favoritos, hermano, porque predica con una pasión tremenda. Y algo que dijo él una vez se me quedó mucho en mi mente y en mi corazón. Y dijo así: si Dios puede hacer una línea derecha con un palo chueco. Me quedé pensando, y él decía, el palo chueco soy yo. Y Dios pudo hacer una línea derecha, porque Dios cambió su vida, hermano. Y yo me quedé pensando en eso, y sí es cierto, hermano, Dios cambió mi vida, Dios cambió tu vida tal vez, y si no es así, clama a Dios para que la cambie, hermano, porque Dios trae restauración y perdón de pecados. Yo he conocido personas que han salido de la drogadicción, del alcoholismo, que se ha restaurado un matrimonio, de personas que tal vez estuvieron casadas, que sin conocer a Cristo se divorciaron. Aún así Dios trajo restauración a su vida, hermano. Aunque ya no estuvieron juntos otra vez con esta persona, Dios les perdonó. Yo he conocido personas que Dios sacó de la prostitución y fueron restauradas sus vidas y sirven a Dios. Personas que estaban en el homosexualismo, en el lesbianismo, y fueron restauradas sus vidas, porque Dios tiene poder para eso y más, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Hermano, a Dios no le importa lo que tú fuiste, a Dios no le importa lo que estaba haciendo, hermano, porque Dios puede restaurar tu vida. Lo que necesita es que de corazón le pidas perdón, le digas, Señor, no puedo más, quiero llegar a tu abrigo. Hermano, hermana, una de las cosas más hermosas de habitar en el abrigo del Altísimo es que Él trae restauración a las vidas. ¿Cómo es esto? Con el perdón de los pecados. Perdón de los pecados. Mira, hermano, 2 Corintios 5:17, me encanta este versículo. Dice así la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermano, Dios no le importa lo que fuiste. Él te puede hacer una nueva criatura, te restaura, perdonándote tus pecados, pero necesitas estar al abrigo del Altísimo. Hermano, no importa lo que fuiste, no importa qué tan bajo pudiste haber caído, Dios puede restaurarte, Dios puede perdonarte si sinceramente se lo pides. Hermano, hermana, tal vez te has sentido un poco solo, te has sentido desvalido, te has sentido alejado. Tal vez es por eso, porque te saliste del abrigo del Altísimo. Tal vez tú nunca has estado en el abrigo del Altísimo y hoy dices, Señor, yo necesito estar a tu abrigo. Perdóname, entra en mi corazón, sálvame, llévame al cielo. Me arrepiento de todo corazón de mi maldad, de haberte ofendido, de haber pecado contra ti. Por favor, perdóname con la sangre de Jesucristo. Hermano, tómese un tiempo, querido amigo, tómese un tiempo, doble su rodilla, ore a Dios y dígale, Señor, necesito estar bajo tu abrigo. Hermano, hermana, querido amigo, espero no dejes esto así nada más pasar. Si lo llegaste a escuchar por una coincidencia, no fue una coincidencia, Dios te trajo a este video porque quiere tener asunto contigo. Él quiere perdonarte y restaurar tu vida. Así que te animo a que hagas una oración diciéndole, Señor, perdóname. Espero que este pequeño mensaje haya sido de bendición para su vida, como lo fue para la mía. Reciba bendiciones.